Abrimos nuestras Biblias, libro de Génesis. Vamos a estar leyendo el versículo 32 de Génesis capítulo 10 y el versículo 1 del capítulo 11. Génesis 10, 32 a Génesis 11, 1, perdón. Amén. Está la palabra del Señor y dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hay una verdad que nosotros no podemos perder de vista en nuestro entendimiento del libro de Génesis. Y esa verdad no solo es que Dios es, como vimos la semana pasada, quien gobierna las naciones, sino también que Él es quien gobierna la historia. Nada de lo que nosotros hemos leído y estudiado en el libro de Génesis se ha escapado del control de Dios. No hay nada de lo que nosotros hayamos leído y estudiado a lo largo de todas estas semanas que haya ocurrido fortuitamente, es decir, por suerte, por casualidad. Todo lo contrario, lo que nosotros hemos estudiado y entendido en el libro de Génesis es que Dios decretó todo libre e inalterablemente en la eternidad. Sería un gravísimo error pensar que lo que Moisés dejó registrado para nosotros en este libro nos muestra a Dios constantemente empezando de nuevo, empezando de cero nuevamente en la historia de la humanidad. Las cosas no han salido como yo he querido, entonces vamos a empezar de nuevo ahora, con Noé o con Abraham. Como hemos dicho, eso no es lo que está ocurriendo en el libro de Génesis, ni lo que ocurre en el resto de las Escrituras. El plan que Dios diseñó en la eternidad sigue en marcha, no ha cambiado. Dios había planificado de llenar la tierra con portadores de su imagen para que su nombre fuera glorificado. Y eso es lo que Dios iba a hacer. Por eso es por lo que Génesis capítulo 10 es tan importante. Porque nos muestra que el plan inicial de Dios se iba a cumplir. Ni el hombre ni el pecado podrían frustrar los planes de Dios. Los hombres habían sido creados para llenar la tierra. Ese fue el mandamiento que Dios les dio. Y ellos se iban a esparcir. Nada iba a frustrar el propósito de Dios. Y como vimos la semana pasada, eso fue lo que sucedió. De uno salieron todas las naciones. Y de estos, dijo Moisés, se esparcieron las naciones en la tierra. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos cómo fue que Dios lo hizo. Sí, Dios es quien gobierna todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, dice nuestra confesión de fe. Pero Él obra de diferentes maneras para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cómo fue entonces que Dios llenó la tierra con aquellos que portaban su imagen? ¿Cómo fue que logró cumplir lo que Él había decretado en la eternidad? Bueno, esa es la respuesta que vamos a obtener en Génesis capítulo 11. Lo que este capítulo nos va a mostrar es lo que originó el esparcimiento del hombre sobre la faz de la tierra. Lo que nos va a mostrar es la manera en la que Dios, como el soberano del universo, cumplió su propósito de llenar la tierra con los portadores de su imagen. Y la manera en la que vamos a estudiar entonces estos primeros 9 versículos del capítulo 11 será viendo primero la rebeldía del hombre y en segundo lugar el juicio de Dios por la rebeldía del hombre. Entonces veamos el primer punto del sermón, la rebeldía del hombre, y leamos versículos 1 al 4 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Moisés aquí, como vemos, no se está contradiciendo.
Ciertamente parece extraño que el capítulo 11 siga el capítulo 10. Porque en el capítulo 10 se nos habla de todas las naciones del mundo que se originaron de Noé. Y de cómo todas ellas se distinguieron unas de las otras según su lengua. Eso es lo que leímos y estudiamos la semana pasada. Y aquí en el capítulo 11 Moisés afirma que toda la tierra tenía una sola lengua. Entonces, Moisés debe estarse contradiciendo. Pero esta no es una contradicción. Moisés no se ha equivocado en lo que ha venido escribiendo en el libro de Génesis. No fue como piensan algunos enemigos del cristianismo, que quizás Moisés había olvidado lo que escribió en el capítulo 10. Ahora se le olvidó que la tierra tenía un montón de lenguas. Tampoco es que el libro de Génesis, como piensan algunos teólogos liberales, es la compilación de varios escritos de varios autores que se contradicen unos entre otros. Eso tampoco es lo que está sucediendo aquí. El capítulo 10 funciona para dejar claro que las estipulaciones que Dios le dio a la humanidad en el capítulo 9, después del diluvio, se habían cumplido. Dios le ordenó a la humanidad multiplicarse, fructificar y llenar la tierra. El capítulo 10 está ahí, ¿para qué? Para decirnos, eso se cumplió. Moisés escribe el capítulo 10 para dejar claro que Dios cumplió su propósito. Los hijos de Noé fructificaron, se multiplicaron y en la providencia del Señor, cada uno de sus hijos llenó cada rincón de la tierra. Sin embargo, es claro que Moisés no ha explicado cómo fue que esto ocurrió. Quizás los hombres habían sido obedientes y llegamos hasta leer la lectura del capítulo 10, nunca antes hemos leído la Biblia. Quizás entonces fue que los hombres fueron obedientes al Señor y entonces se esparcieron. ¿Fue eso lo que pasó? Quizás ellos dijeron, el Señor nos ha ordenado llenar la tierra, vamos, todos juntos, esparzámonos sobre la faz de la tierra. ¿Fue así como los hombres la llenaron? ¿Fue la obediencia de los hombres al mandamiento de su Creador lo que los llevó a esparcirse sobre la faz de la tierra? Bueno, Moisés deja registrado el capítulo 11 para indicarnos que así no fue como los hombres llenaron la tierra. En el capítulo 11 nos va a enseñar que no fue la obediencia de los hombres los que los llevó a fructificar, a multiplicarse y a llenar el planeta. Por el contrario, más bien, la causa de su esparcimiento fue el pecado, su pecado. Y específicamente el origen, la causa de su esparcimiento fue su rebeldía contra el Creador. Fue ese pecado lo que llevó a la división de la raza humana y a su esparcimiento. Noten que en el versículo 1 Moisés dice que la tierra era una, tenía una sola lengua. Lo que Moisés hace aquí es describir la condición de la humanidad después del diluvio. Noé, sus hijos, la esposa de Noé, las esposas de sus hijos salieron del arca. Ellos estaban en el monte Ararat probablemente y se empiezan a multiplicar. En ese entonces, dice Moisés, cuando la humanidad sale del arca, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, literalmente un mismo labio y una palabra. Es decir, la humanidad era una. Eso es lo que Moisés quiere que nosotros entendamos. Ellos tenían un mismo lenguaje. Todos hablaban el mismo idioma. Y esto en sí no era algo malo. Esa es la evidencia de que la raza humana estaba unida. Muy probablemente este era el mismo idioma que se habló antes del diluvio. Probablemente era el mismo idioma que habló Adán y Eva. Pero el énfasis de Moisés al hablar de un solo idioma es mostrarnos que la humanidad estaba unida, que la humanidad era una. No solo venían de un mismo padre, Noé, sino que también tenían un mismo idioma. Pero inicialmente esto no era el problema. El problema no era que la humanidad estaba unida. El problema, como hemos dejado claro, es que la humanidad, esta humanidad de Génesis 11 no es la misma humanidad de la creación, con la que inició la creación. Esta humanidad que está habitando este nuevo mundo que fue remodelado por las aguas del diluvio, era una humanidad ya corrompida por el pecado. El diluvio, como habíamos visto ya, no cambió la naturaleza pecaminosa de los hombres. Noé y sus hijos, los hijos de sus hijos, como vimos en Génesis capítulo 9,
Seguían compartiendo la misma naturaleza pecaminosa de Adán. Ellos habían heredado el pecado original de Adán. Y su pecaminosidad, como vimos, había llegado a tal punto de ser igual a la generación de Génesis capítulo 6, por la cual llegó el juicio del diluvio a la tierra. Tanto así que el nombre del líder de toda esta generación de la que habla Moisés en el capítulo 11 significaba: nosotros nos rebelaremos. Nimrod, a quien introdujo Moisés en el capítulo 10 y quien fue el primer poderoso en la tierra, o el primer tirano en la tierra, era la expresión viva del carácter y de la pecaminosidad de toda esta generación. Ese nombre Nimrod significa lo que toda esta generación era: rebelde. Sí, esta generación estaba unida, era una, tenían una misma lengua. Ese no era el problema. El problema es que estaba unida en su rebeldía contra el Creador. Ese era el problema. Y Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos detalla en estos 4 versículos 6 cosas que esta generación hizo para rebelarse contra el Creador, contra aquel que había hecho un pacto con ellos para no volverlos a destruir por la misma rebeldía por la cual destruyó a una generación previa. Y lo primero que dice Moisés en el versículo 2 es esto: cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar es un lugar en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, muy probablemente cerca donde estuvo en el principio el jardín del Edén, y lo que más adelante recibiría el nombre de Babilonia. Fue allí donde llegó toda esta generación. Pero lo interesante es lo que Moisés escribe en relación a lo que esta humanidad unida hace. Ellos, dice, están luego del diluvio en las cercanías de Ararat y se mueven hacia el oriente, o se van hacia el oriente. Eso es importante porque en las Escrituras, ir hacia el este significa siempre alejarse de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín por haber pecado contra el Creador, ¿a dónde se fueron? Hacia el este. Cuando Caín fue maldecido por Dios, dice Génesis 4:16, se fue al oriente de Edén. Dios estaba en Edén. ¿Para dónde se fue Caín? Para el oriente, lejos de Dios. Cuando Lot se separa de Abraham, ¿a dónde se va? Hacia oriente, hacia Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham despide a los hijos de su concubina para que no compartan con Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, ¿para dónde los envía? Para oriente. Y cuando Jacob en Génesis 29 huye de su casa para irse a visitar a su familia pagana, ¿hacia dónde viaja? Hacia el este. En las Escrituras, ir hacia el este siempre es una señal de peligro. Nos da la idea de alguien que se está alejando de Dios. Y es lo que Moisés nos está diciendo aquí. Intencionalmente Moisés nos deja registrada la dirección que tomó la humanidad siglos después de haber encallado en el monte de Ararat para mostrarnos la rebeldía del hombre. La humanidad había llegado a tal punto en su rebeldía de querer alejarse del Creador. Como dijo Hughes, esta migración demuestra una rebeldía universal. Porque lo que hizo la humanidad fue rechazar la bendición del Creador, rechazar el lugar donde estaba la bendición que se encontraba en el Señor, y buscar más bien un lugar lejos de Él. Por esa razón fue que salieron hacia oriente. Se estaban rebelando contra Dios. Segundo, Moisés detalla la rebeldía de la humanidad al afirmar no solo que salieron hacia el este, sino que una vez que avanzaron en su caminar, encontraron una llanura en Sinar y se establecieron allí, dice Moisés.
les había dado en la piedra para construir. Ellos ven la piedra y piensan, esto viene del Creador, mejor hagamos otra cosa, inventemos ladrillos para edificar. Eso es lo que ellos están haciendo. Usemos nuestro ingenio, nuestra mente, la creatividad que el Creador nos ha dado para revelarnos contra Él. Eso es lo que Moisés nos está diciendo. En lugar de, es la manera de Moisés de mostrarnos la rebeldía del hombre al rechazar lo que Dios en su bondad le había dado a la humanidad para progresar. Así de rebelde es esta generación. Es lo mismo que vemos en nuestros días. Dios nos ha permitido tener grandes avances en tecnología. ¿Para qué lo usamos nosotros? Usamos la tecnología, la televisión, el internet, redes sociales para promover el pecado, para mofarnos del patrimonio, para las guerras. Usamos la tecnología, el ultrasonido, instrumentos de succión para matar bebés dentro del vientre de sus madres. Hermanos, esta es la rebeldía de la generación que vivió bajo el liderazgo de Nimrod en Babel. Es la rebeldía que trajo, como veremos en un momento, el juicio de Dios sobre ellos. Y es la rebeldía que traerá el juicio de Dios sobre esta humanidad por nuestra rebeldía. La rebeldía que en su sentimiento de autosuficiencia desea rechazar al Creador. Vean lo que podemos hacer hoy. Vean los rascacielos que podemos construir y no se caen. Vean los medios de transporte que hemos podido desarrollar. Hemos ido a la Luna. Estamos planeando ir a Marte. No tenemos necesidad de Dios. El mismo espíritu que reinó en los corazones de aquella generación en los tiempos de Babel es el mismo espíritu que reina en los corazones de los hombres el día de hoy. Espíritu de rebeldía contra nuestro Creador. Cuarto, la rebeldía de estos hombres también se ven en las otras palabras que se dicen unos a otros. Versículo 4. Edifiquémonos una ciudad. Esto obviamente, por lo que se nos dijo en el capítulo anterior, fue bajo el mandamiento de Nimrod. Fue él quien comenzó el reino en Babel. Y como Caín, su ancestro espiritual, en lugar de construir altares para adorar a Dios, ¿qué hacen estos hombres? Construyen ciudades. Abel construyó un altar, Caín construyó una ciudad. Nimrod y toda esta generación, en lugar de construir altares para adorar al Creador, construyen ciudades. El propósito de la ciudad era simplemente sentirse protegidos. De nuevo, es la autosuficiencia humana la que está guiando toda esta rebeldía. No solo no querían obedecer el mandamiento del Señor de esparcirse sobre la faz de la tierra, sino que también ahora rechazan la protección del Señor, pensando que Él no es capaz de cuidarlos. Por lo tanto, ¿qué deben hacer? Construir una ciudad. Una ciudad que los pueda proteger, inclusive una ciudad que los pueda proteger del Dios contra el cual ellos estaban rebelando. Quinto, estos hombres no solo quieren construir una ciudad, también quieren construir, según el versículo 4, una torre. Y esto muy probablemente, según los académicos, es un sigurat. Un sigurat era una torre babilónica que tenía escaleras, una torre alta que tenía escaleras, y que eran usadas como lugares de adoración pagana, para adorar a los astros. Los arqueólogos, por ejemplo, han descubierto uno en lo que fue la antigua Babilonia, llamada Etemenanki, la casa de las fundaciones del cielo y la tierra. Y fue una torre para adorar a los astros. Y muchos académicos piensan que de ahí es donde empiezan todas las construcciones altas en la antigüedad, las pirámides, las torres, para adorar a los astros. Lugares para culto pagano. Entonces, esta torre era muy probablemente la expresión de la rebeldía de la humanidad de estos tiempos al querer adorar ídolos falsos, a la creación, en lugar del Creador.
Note lo que dice Moisés, una torre cuya cúspide llegue al cielo. En el original literalmente dice, torre cuya cúspide en el cielo. Solamente pensamos que el deseo de estos hombres era simplemente construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Sin embargo, si fuera ese simplemente su deseo, ¿por qué empezar a construir en Sinar, que está a nivel del mar? ¿Por qué mejor no ahorrarse unos metros de distancia e irse a buscar una montaña y entonces empezar ahí? El punto entonces no era llegar al cielo simplemente. El punto era la adoración. De hecho, Babel en Babilonia significa la puerta de los dioses. Esta torre entonces sería la manera en la que los hombres pudieran alcanzar a los dioses. Serviría como, dice Waltke, para que los dioses bajaran a la ciudad y los hombres pudieran mezclarse con ellos. Esa es la rebeldía de esta humanidad. Así como Adán y Eva quisieron borrar los límites del conocimiento que Dios les había dado y comieron del fruto queriendo ser iguales a Dios, así como los hijos de los hombres quisieron borrar los límites del matrimonio que Dios les había dado y tomaron muchas mujeres para sí. Asimismo, estos hombres quisieron borrar los límites que Dios les había dado a ellos en la tierra como criaturas y quisieron irrumpir en los cielos, los cuales son la habitación de Dios. La apostasía colectiva, dijo Hughes, ha capturado la descendencia de Sem, Cam y Jafet en lo que ponen ladrillos hasta el cielo. La humanidad ha apostatado completamente del Señor. Esta rebeldía no es otra cosa que el hombre jugando a ser Dios. Ese es el deseo de estos hombres. Es lo que está sucediendo aquí, es lo mismo que vemos en nuestros días. Usamos los avances médicos para darles tratamientos con hormonas a niñas para que sean hombres, según ellos. O darle hormonas femeninas a niños para que sean niñas, según ellos. Con el propósito de rebelarnos contra la manera en la que Dios, nuestro Creador, nos ha diseñado. La clonación no es otra cosa más, mis hermanos, que el hombre como criatura jugando a ser Dios. Y eso está sucediendo en nuestros días. Para eso existen todos esos bancos de espermatozoides y óvulos. Para que el hombre, creyendo que está progresando, engañándose a sí mismo, creyendo que está progresando en su conocimiento, juegue a ser Dios. Y llegará el día, mis hermanos, cuando los hombres en su rebeldía contra Dios clonen otros seres humanos y lleguen a pensar precisamente esto: que hemos llegado a ser dioses, hemos llegado a crear vida. Solo escuchen el lenguaje de Yuval Harari, uno de los colaboradores del Fondo Económico Mundial. Escuchen cómo se expresa él de los hombres y de lo que nosotros como raza humana podemos llegar a ser. Él dice: en las próximas décadas, la inteligencia artificial y la biotecnología nos darán habilidades divinas para rediseñar la vida y hasta para crear completamente nuevas formas de vida. Después de 4 billones de años de vida orgánica moldeada por la selección natural, de nuevo, ¿de dónde viene este pensamiento de estos hombres? Del Darwin. Es darwinismo. Es satánico. Ahora estamos a punto de entrar en una nueva era de vida inorgánica moldeada por el diseño inteligente. Porque es inteligente porque nosotros lo estamos haciendo. Nuestro diseño inteligente será la nueva fuerza motora de la evolución de la vida. Y en el uso de nuestros poderes divinos de creación, podremos cometer errores de escala cósmica. Casi todos los países dirán, dice él: hey, nosotros no queremos desarrollar robots asesinos, ni diseñar bebés genéticamente. Nosotros somos los buenos. Pero nosotros no podemos confiar que lo hagan nuestros enemigos. Así que debemos hacerlo nosotros primero. Jugando a ser Dios. El mismo deseo que tuvo la humanidad en Génesis capítulo 11. Ellos querían construir una torre para irrumpir en los cielos
como los nuevos dioses. Bueno, eso es lo que hombres como Harari pretenden hacer. Y sexto, la rebeldía de la humanidad se ve también en su deseo de hacerse un nombre. Versículo 4. Y hagámonos un nombre. En otras palabras, el deseo de estos hombres era hacerse de renombre, de fama. ¿Como quién? Nosotros ya vimos quiénes eran así. Los valientes de Génesis capítulo 6, por los cuales vino el juicio de Dios con las aguas del diluvio. Hombres que quisieron hacerse un nombre para sí mismos sobre la faz de la tierra. Y de nuevo, Moisés aquí nos está diciendo que esta humanidad después del diluvio había llegado a ser igual a la generación por la cual Dios trajo el diluvio a la tierra. Igual, la misma rebeldía. Su meta era la misma, hacerse de un nombre, ganar fama para ellos, que su nombre y no el de Dios fuera conocido sobre la faz de la tierra. Su deseo entonces era su propia gloria, no la del Creador. Y noten además que el propósito de hacerse un nombre es por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noten la rebeldía. Ellos saben lo que el Creador les ha ordenado. Ellos saben lo que Dios le dijo a Noé, y a sus hijos. Llenen la tierra. Pero aún así desean construir una ciudad, construir una torre, hacerse de un nombre, por si Dios los obliga a hacer lo que Él les había ordenado hacer en Génesis capítulo 9. Tal, mis hermanos, es la rebeldía del hombre contra el Creador. El pecado aquí es el humanismo, la autosuficiencia humana, el orgullo. Es el deseo del hombre en su condición natural de transgredir los límites que el Creador le ha dado, queriendo ser Él su propio Dios. Es por eso por lo que estos hombres desean hacerse un nombre. Lo que ellos buscan es la exaltación del hombre por encima del Creador. Como escribió Calvino, construir una ciudad no era un crimen en sí mismo, pero levantar un monumento eterno a ellos mismos que perduraría por los siglos era la prueba de orgullo unido al desprecio por Dios. Pero como veremos en un momento, ellos sí se ganaron un nombre, pero un nombre de vergüenza. A eso es lo que lleva la rebeldía contra el Señor, a la vergüenza. Pero veamos entonces qué hizo el Creador. Versículos 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde la perspectiva de estos hombres, esta ciudad y esta torre eran excepcionales. Desde la tierra, aquella edificación parecía realmente llegar a la habitación del cielo. Así como para Harari, el desarrollo de la mente humana que hemos alcanzado hoy también es algo excepcional. Sin embargo, Moisés es claro en mostrar que desde la perspectiva de Dios las cosas eran muy diferentes. Para Dios esta obra humana era tan insignificante que Él tuvo que descender para poder siquiera verla. Como escribió Hughes, su torre era tan microscópica que el omnisciente y omnipotente Dios tuvo que bajar para verla. Era como si Dios se tuvo que agachar, como si fuera un hombre, sobre sus manos y sus pies, y bajar su cabeza hacia la tierra para ver la gran torre.
Ahora es claro que esto es un antropomorfismo, es decir, Moisés nos está diciendo aquí, no está diciendo que Dios literalmente descendió. Dios es espíritu, Él está en todo lado, Él es omnipresente. Moisés simplemente usa ese lenguaje para decirnos que el Señor sabía lo que ellos estaban haciendo y para mostrarnos la insignificancia de tal edificación a sus ojos. Pero Moisés también nos deja claro que para Dios esto no era una broma. No hay nada en el lenguaje que usa Moisés aquí que nos indique que Dios se tomó esta rebeldía de los hombres como si fuera algo insignificante. Para el Señor esto es algo muy serio. Noten lo que dice el Señor una vez que ve la edificación, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Los hombres están, como vimos, tratando de transgredir los límites humanos que Dios les dio. Ellos desean ser como Dios. Quieren mandarse ellos mismos. Quieren adorarse a ellos mismos. Quieren vivir según sus imaginaciones, no según la palabra de Dios. Es lo que está en sus corazones. Es lo que está motivándolos a ellos. ¿Qué iba a pasar entonces si Dios no actuaba? De nuevo, esto era algo serio. Y era algo tan serio como para que Dios tuviera que actuar. ¿Y qué hizo el Señor entonces? Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Algunos académicos piensan que Dios está dirigiendo aquí a la corte celestial, de nuevo, como vimos en Génesis capítulo 1. Es decir, a los ángeles, como si Dios le estuviera diciendo a estas criaturas, vamos todos, descendamos a la tierra, a ver qué es lo que están haciendo los hombres. Sin embargo, el contexto nos dice a nosotros que estas palabras debemos interpretarlas como una conversación intratrinitaria. Es Dios como una trinidad conversando y diciendo, descendamos ahora. Es Jehová, como leemos en el versículo 6, quien actúa, no los ángeles. La Trinidad entonces tiene una conversación y decide actuar. Descendamos y confundamos allí su lengua. Y pensemos esto, ¿por qué no destruir la torre y la ciudad? ¿Por qué no descender y traerse esa torre abajo y destruir esa ciudad, demolerla? ¿Por qué no? Bueno, porque eso sería una medida meramente temporal. La humanidad estaba unida en su rebeldía contra el Creador. El problema entonces no era la ciudad, era la rebeldía de toda la humanidad contra el Creador. De nuevo, el problema no era la torre, sino lo que estaba ayudándoles a los hombres a construirla. Y lo que estaba ayudando a los hombres a construirla era su pecado, su rebeldía. Y lo que estaba ayudando a que su rebeldía creciera era tener una misma lengua. El poder comunicarse unos con otros era lo que estaba permitiendo que el pecado se acrecentara. Si ese elemento entonces era quitado, la obra se detendría. Porque los hombres entonces no se podrían entender unos a otros. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Así los esparció, dice el versículo 8, Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Mejor la división que la apostasía colectiva, dijo Kidner. La rebeldía del hombre, como lo habían hecho en Edén, como lo hizo con Caín, como ocurrió con la generación en los tiempos de Noé, había traído el juicio de Dios. La división de la raza humana por lenguas fue el juicio que Dios trajo en aquel día por la rebeldía de estos hombres. Los múltiples lenguajes, los múltiples idiomas servirían para que los hombres no pudieran unirse colectivamente contra Dios. Para eso sirvió. La humanidad, como les digo, estaba unida en su pecado contra el Creador. ¿Qué hizo Dios entonces? Les dio diferentes idiomas y así los dividió. Los hizo así cesar la obra. La división de la humanidad por lenguajes o por idiomas fue el juicio que Dios trajo sobre esta humanidad.
Sin embargo, como es siempre, ese juicio era parte también de la gracia común de Dios hacia los hombres. Así como la expulsión de Adán y Eva del Edén fue en parte la misericordia de Dios para que ellos no comieran del árbol de la vida, ahora pecadores, rebeldes, y vivieran como pecadores eternamente. Así como la maldición de Caín incluyó ponerle una marca para que nadie lo matara. Así como el diluvio fue en parte la manera en la que Dios preservó a la raza humana con Noé, así mismo fue este juicio de Dios. En su misericordia Dios les dio diferentes lenguas y los dividió para preservar la humanidad y evitar su destrucción. Y fue así como Dios los esparció. Noten que no son los hombres yendo. Pues no nos dice, los hombres se fueron. Es Dios esparciendo. No son los hombres obedeciendo, sino Dios por medio de su juicio obligando a los hombres a obedecer su mandamiento al dividirlos por lenguas. Así como Dios había echado a dos rebeldes que quisieron ser como Dios en Edén, así mismo echó fuera a los rebeldes que quisieron hacer lo mismo en Babel. Por eso es que aquel lugar se llamó así, Babel. Porque allí confundió, dice Moisés en el versículo 9, Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En babilonio, como les dije, Babel significa la puerta de los dioses, pero en realidad significa confusión. Ellos querían hacerse de un nombre sobre la faz de la tierra. Bueno, eso fue lo que recibieron, un nombre. Pero en lugar de ser un nombre glorioso, recibieron un nombre de vergüenza. Y así fue como en las Escrituras, Babel o Babilonia llegó a representar todo aquello que se opone a Dios. Fue así como Babilonia llegó a representar en las Escrituras el orgullo humano. Fue así como llegó a representar el humanismo y la autosuficiencia humana. Como llegó a representar la rebeldía del hombre contra su creador. Por eso es que los profetas representan a Babilonia como una bestia, como algo deforme, como algo espantoso. Porque toda esa rebeldía y orgullo del hombre son una verdadera abominación para Dios. Dios no se toma el pecado a la ligera. Para Dios, cada uno de nuestros pecados, de nuevo, cada uno de nuestros pecados es algo muy serio. El Señor no ve nuestra rebeldía como algo sin importancia. Para el Creador, cada torre que nosotros hemos construido como raza, como sociedad, como individuos en nuestra vida, son algo muy serio. Querer vivir sin Dios, entregarle nuestra vida a cualquier otra cosa, vivir para el trabajo, vivir para el dinero, vivir para el placer, vivir vidas sin reconocer la mano bondadosa de Dios, que nos da el sol y la lluvia, que nos da trabajo y salud, que nos da familias, que nos da ropa, que nos da los alimentos que vamos a disfrutar en un rato. Vivir una vida así es una abominación para el Señor, para nuestro Creador. Babilonia es la ciudad del hombre, es la ciudad mundana. Esta Babilonia ha estado presente en la tierra desde la caída de Adán y Eva. A lo largo de los siglos, Babilonia ha existido como Enoc, la ciudad que construyó Caín, como Babel, como Egipto, como Babilonia, como los medos, como el imperio griego, como Roma. Y hoy, como este mundo secular que quiere vivir su vida sin Dios,
Todos esos imperios, como Babel, expresaron la rebeldía del hombre contra su creador. ¿No es esta, dijo Nabucodonosor, la gran Babilonia? ¿O la gran Medo-Persia? ¿O la gran Grecia? ¿O la gran Roma? ¿O este gran mundo secular que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Eso es Babilonia. Eso fue Babel. Así vivió Caín. Y esa es la rebeldía del hombre hoy en día contra su creador. Fue por ese pecado que Dios dividió a la humanidad. El hecho, mis hermanos, de que ahora existan diferentes lenguas entre los hombres y que eso nos tenga a nosotros como raza humana divididos y que no seamos uno, debería llevarnos al arrepentimiento. Porque fue por causa de nuestra rebeldía que nosotros ahora estamos divididos como raza humana. No fue por algo bueno. Fue como parte del juicio de Dios. Pero esta es la ciudad a la que pertenecen todos los hombres por naturaleza. A Babilonia, a Babel. Sin Cristo, todos y cada uno de nosotros somos babilonios. Pertenecemos a esta ciudad sin Cristo. Ese espíritu por el que fue juzgada la humanidad en Génesis capítulo 11 es nuestro mismo espíritu. Véanlo en los periódicos, vean las noticias. Nuestro deseo como hombres es vivir vidas sin Dios, vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos, para hacernos de un nombre para nosotros en esta vida, para ser nuestro propio Dios. Así es como viven los hombres. Y desde nuestra perspectiva nos creemos muy grandes, muy inteligentes, muy capaces y muy poderosos. Desde la perspectiva de Dios todo es muy diferente. Somos meras criaturas. Meras criaturas. Nuestra sabiduría, la sabiduría que Dios nos ha permitido tener el día de hoy en el siglo XXI, nunca se comparará a la sabiduría de Dios. Nunca. El poderío que nosotros podamos tener como raza humana nunca se comparará al poder todopoderoso de Dios. Infinito. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y preguntémonos, ¿cómo se expresa ese ateísmo en la vida de una persona? Bueno, el Salmo 14 sigue diciendo, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nuestra vida de pecado, nuestra vida de rebeldía contra Dios, es la evidencia de que el espíritu que nos caracteriza a nosotros como raza humana es el mismo espíritu que caracterizó a esta generación de Génesis capítulo 11. Sin embargo, gloria a Dios porque Él prometió revertir lo que hizo en Babel. Aquella división que vino a los hombres por causa del juicio de Dios por nuestro pecado sería revertida. El profeta Sofonías, hablando de lo que Dios haría en los últimos días, dijo, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Literalmente, en aquel día devolveré yo a los pueblos un labio puro o una lengua llana, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En Génesis 11, de común consentimiento, los hombres se rebelaron contra Dios. Pero Dios prometió revertir esa situación y que más bien un día su pueblo estuviera de común consentimiento con una lengua llana, un labio puro, sirviéndole a Él. Dios prometió revertir un día lo que había hecho en Babel. Un día Dios haría un solo pueblo, no de varios pueblos,
sino un solo pueblo. Un pueblo sí compuesto de personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación, pero de nuevo un solo pueblo fue lo que Dios prometió hacer. Un pueblo que invocaría su nombre y que le serviría como un solo pueblo a Él. De común consentimiento, como dijo Sofonías. Ese era el plan de Dios desde el principio. Dios no ha cambiado su plan. Por eso es que después de este pasaje en Génesis capítulo 11 viene la genealogía de Sem. Para mostrarnos a nosotros, yo no he cambiado mi plan. Sí, traje juicio sobre la humanidad, los dividí. Pero de Sem viene Abraham y de Abraham vendrá el Mesías Redentor. Por medio de quien yo haré un solo pueblo. Le daré una sola lengua y todos me servirán a mí unidos por la eternidad. Ya no estaríamos divididos, sino seríamos un solo pueblo. Como dijo el apóstol Pablo, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso fue lo que Dios logró en su Hijo Jesucristo. Esto fue lo que Jesús logró en su vida y en su muerte. La unificación de su pueblo. En Él. En Cristo Dios revirtió el juicio de Babel. En Cristo Dios revirtió el juicio de Babel. Y la primera prueba de esa realidad ocurrió en Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, como habían hablado los profetas en el Antiguo Testamento sobre los discípulos del Señor, y hablaron ellos en otras lenguas las maravillas del Señor. Y cada persona, dice Hechos capítulo 2, que les escuchaba, les oía hablar en su propia lengua el Evangelio. Ya no estaban divididos. Ya no estaban confundidos. Ahora podían entender el mensaje de Dios. Y escuchar el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. El cual Dios nos lo ha preservado no solo en la lengua hebrea o griega, sino también en español. Para nuestra bendición y salvación. Así es como ha llegado a nosotros el Evangelio. Pero un día en el futuro, ese pueblo que Jesús redimió estará realmente unido en gloria. Ahora la iglesia parece estar dividida a lo largo de la faz de la tierra. Pero no estamos divididos. Como cantamos ahora, somos uno en Cristo. Pero un día, en gloria, después de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a destruir a Babilonia y a todos los que pertenecen y aman a esa ciudad malvada, un día estaremos nosotros todos unidos en gloria. Como vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban cada uno según su idioma. No, dice, clamaban a gran voz todos, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Noten que ya no hay división. Todos estaremos juntos, todos estaremos reunidos. Ya no estamos en Babilonia, sino en la nueva Jerusalén, en la iglesia, y todos cantaremos la misma canción. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Gloria a Dios, mis hermanos, por el Señor Jesucristo. En Él ya nosotros no somos diferentes. Ya no estamos divididos, somos uno. Uno en Cristo. Como una aplicación, es en esta unidad
Pues esta unidad la que nosotros expresamos cada domingo cuando celebramos la cena del Señor. Y le pregunto a usted, hermano, miembro de esta iglesia, ¿está expresando usted consistentemente cada semana que usted es uno con este cuerpo local de creyentes? ¿O su ausencia de los cultos vespertinos donde nosotros celebramos la comunión con Dios y con los demás hermanos en esta iglesia está evidenciando un espíritu divisivo en usted? Es por eso que para nuestros antepasados el ausentarse a la cena del Señor era algo tan peligroso, porque quizás estaba mostrando un espíritu divisivo en el miembro que no quería tener comunión con sus hermanos. En la cena nosotros expresamos al mundo que somos uno en Cristo, que participamos todos juntos del cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Y usted que nos visita, nosotros queremos que usted entienda esto. Sin Cristo usted está en Babilonia. Quizás nosotros no le llamemos así ahora. Usted está en Costa Rica, pero la cultura costarricense hiede con el olor de Babilonia. Porque así es como vive. Es una cultura sin Dios. Parece ser muy bella e interesante. Parece ser muy lindo vivir en este mundo. Pero Apocalipsis 18:10 dice: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Dios va a destruir este mundo secular en el que nosotros vivimos. Él lo va a destruir, lo va a enjuiciar. Y va a enjuiciar también y va a destruir a todos aquellos que le han entregado su vida y su corazón a Babilonia. La esperanza para el hombre está en ser parte de la nueva Jerusalén, de la iglesia, el pueblo de Dios, al cual se llega únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. No sigan este mundo, no siga entregándole su vida a Babilonia. Entréguesela al Señor Jesucristo, el Rey de la nueva Jerusalén, y sea parte de esta nueva ciudad que Dios ha creado y obtenga en Cristo la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos por medio de ella. Oh Señor, queremos pedirte perdón, porque aún, Señor, a pesar de que tú nos has rescatado del mundo, aún, Señor, hay rebeldía en nuestros corazones. Aún, Señor, nos rebelamos contra tu palabra, contra tus mandamientos. Aún albergamos en nosotros esa rebeldía y esa autosuficiencia que caracteriza, Señor, a aquellos que son tus enemigos. Oh Padre, perdona nuestra maldad. Continúa obrando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, para que destruyamos, Señor, esa rebeldía, para que podamos seguir creciendo en la fe y en la santidad, para que podamos ser hechos como nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Señor, cuida de esta iglesia, cuida nuestra unidad, que podamos nosotros vivir de tal manera que el mundo pueda ver que esto que tú has levantado aquí, esta iglesia, este grupo de creyentes, Señor, es algo que solo tú puedes crear. Esta unidad el mundo no la puede crear, solo tú, Señor. Te pedimos que podamos vivir así. Guárdanos de nuestro egoísmo. Guárdanos, Señor, de corazones divisivos. Y además te pedimos, Señor, por la salvación de nuestros hijos, de los amigos que vienen aquí domingo tras domingo, que les amamos y queremos verlos, Señor, escapar de las garras de este mundo, de esta Babilonia,
de esta ramera que quiere seducirlos y destruir sus almas. Trae salvación a las vidas y hazlo, Señor, para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.